Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Joely. Quiero saludarte a ti y al auditorio. Igualmente, tiene una trayectoria, conocimiento para hablarnos de este tema. Viene un corte de caja de otro gobierno. ¿Cuál es la evaluación de esta administración? Avances de qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal, porque es un problema que venimos arrastrando de décadas atrás. Sin duda, Joely. Tú lo dijiste muy bien en la introducción. Tristemente, nuestro país tiene varios crisoles y se trata de manera diferente. En esta administración yo te diría con todo respeto, pero también con toda contundencia y responsabilidad, que la gestión del agua no fue una prioridad y por ende la manera está clara, demostrada en el presupuesto. ¿Cómo es posible que en este momento, para el 2024, el tema del sector hídrico solamente tenga un presupuesto de alrededor de 62,000 millones de pesos? Es totalmente insuficiente para atender un plan nacional hídrico. Por eso bien lo dices, la coyuntura, esperemos que ya en estos 28 días que falta para concluir esta administración, venga la nueva administración, tanto el Ejecutivo Federal a través de la doctora Sheinbaum, que es una gente que conoce el tema, que lo vivió en el Valle de México siendo ella jefa de gobierno, que sabe de los grandes desafíos, pero también de los requerimientos, Joely. Esto es un tema fundamental y bien lo decías. Se requiere planeación, se requieren recursos, se requiere certeza jurídica y se requiere la incorporación de innovación y tecnología. Bien, lo hemos dicho muchas veces, todos los expertos y aliados del Consejo Consultivo del Agua, es que es muy claro, tenemos que tener una visión de largo plazo. Ya basta de que nuestro país, Joely, se está inventando cada 6 años cuando cambia la administración federal, independiente del frente del partido político. Tiene que haber una hoja de ruta de largo plazo, como lo hacen los países desarrollados en el mundo, las grandes experiencias. Tenemos que tener un presupuesto importante. No es posible que tengamos un presupuesto tan raquítico. Nosotros estamos planteando, como bien lo mencionaste, al menos 180,000 millones de pesos al año. Esto es triplicar lo que está ahora en un presupuesto multianual durante los próximos 10 años para manejar el esquema de largo plazo que atienda un portafolio de proyectos de las 32 entidades federativas. En este momento yo te diría que no está cubierto al apoyo de proyectos hídricos de la totalidad de los estados de la República. El criterio fue muy sesgado. Perdóname, ya mencionaste una cifra. ¿A qué ritmo de inversión y en qué? Porque son diferentes necesidades de acuerdo a la ciudad o la región que suministra el líquido. Sin duda. Nosotros hablamos de que hay en este momento ya en la Cámara de Diputados alrededor de 327 proyectos de las 32 entidades federativas respecto al sector hídrico. Y ello, nosotros tenemos el cálculo, la estimación que con estos 180,000 millones anuales durante los próximos 10 años se podrían atender prácticamente la totalidad de los proyectos, que van desde proyectos de infraestructura hídrica, desde construir presas, desasolves, todo esto, hasta lo más clásico que tú lo has reportado muchas veces en las zonas urbanas, la inadmisible tema de las fugas de agua, de la merma de agua que van del 40 al 50% a nivel nacional. El país, como decíamos, es un crisol, es muy distinto. De un lado hay una parte de sequía, el 40% de nuestro país en este momento está en sequía, la otra parte tenemos el problema inverso de inundaciones, pero ¿cuál es la constante, Joely? Que no hay una planeación. Todo esto ocurre siempre cada año. Las inundaciones las vemos cada año, pregúntale a los habitantes de Chalco, pero también vemos el tema de las sequías. ¿Cuál es la constante? Que no hay una atención, que no hay una voluntad, al menos en esta administración, insisto, no hay una voluntad política para atenderlo. Por eso hacemos la invitación a los próximos tomadores de decisiones, tanto el Ejecutivo Federal como el Congreso Federal, de darle una mayor atención a un tema fundamental. Sin agua no hay vida, y esto es clásico. Y por eso la invitación que les hacemos a este Congreso, que bien lo decías en la introducción, del 3 al 5 de septiembre, donde tendremos que aprender de las buenas prácticas internacionales, Joely, lo que están haciendo bien otros países, que nosotros lo hagamos en políticas públicas y en proyectos. ¿Han escuchado algún proyecto, algo en concreto por parte de la doctora Sheinbaum que realmente
de alguna manera empate con lo que es necesario hacer, porque tiene una trayectoria científica, evidentemente tiene mucha más cercanía a este tema, más sensibilidad, pero ¿realmente escuchan un proyecto al cual prestarle atención o sigue habiendo las carencias para empezar de acercamiento al tema? No, creemos que sí tiene una idea más clara que el anterior, que el actual jefe de gobierno, el anterior, o más bien el actual presidente de la República, como bien lo dices. Ella ha hablado de que hay que atacar las causas de los temas del agua. Tú sabes que el agua en este país, los principales consumidores del agua están divididos en cuatro. El campo, que consume el 76% del agua del país y desperdicia alrededor del 60%. Ahí se debe atender el tema de la tecnificación del campo, el tema del uso sustentable del agua, la doctora ya lo ha dicho. Otro 14% es el público urbano, que es la parte del consumo doméstico, ya lo dijimos, el tema de las fugas. Otro 5% es el tema de la generación eléctrica, excluyendo hidroeléctricas, y solo el restante 5% lo tiene la industria autoabastecida. Una industria que tiene buenas prácticas, que conoce del tema, que genera uso eficiente del agua, que tiene el tratamiento, la paga, en fin. Entonces, todo esto, la doctora ha hablado muy bien. Vámonos a un efecto. El campo y el público urbano lo sumas, Joely, ahí está el 90% del consumo de agua en este país, pero también el uso ineficiente del mismo del agua. Ahí es donde se deben atender, y ahí debe de existir la política pública, pero también debe existir el presupuesto asignado y la voluntad política de hacerlo. ¿Cómo repartir estas responsabilidades a nivel estatal, incluso a nivel municipal, cuando hablamos de tecnificar el campo, cuando hablamos de revisar el consumo óptimo del agua, ¿no? Porque todos de alguna manera, en diferentes industrias, en diferentes sectores como el social, tenemos una responsabilidad. Sin duda, creo que cada quien tenemos una responsabilidad que hacer, una cultura en el uso y cuidado del agua, el uso sustentable del agua, pero vámonos a los temas generales, donde hay que inyectarle recursos públicos, recursos fiscales y lo que podamos hacer los ciudadanos en esa cultura del cuidado del agua. Ahí está una planeación, por eso insistimos en el tema de una política pública de largo plazo que genere una agenda, una hoja de ruta a ese de largo plazo para saber dónde atacar, dónde poder de alguna manera rehabilitar la parte del uso del agua. Te doy un ejemplo rapidísimo. En el tema del campo, el campo requiere una reconversión productiva. Si a veces el campo, por razones de falta de recursos y apoyos en programas federales que antes existían y en esta administración se desaparecieron, como otros muchos programas, ahí hay que apoyar al campesino, al agricultor, que es el que genera la alimentación de este país, y de alguna manera ahí hacer un uso eficiente del agua. Ahí podemos atender grandemente una parte, un porcentaje muy alto. Y el otro es el que te decía, el tema del uso urbano, pero también el tema de los subsidios, la cultura del pago del agua, Joel, es importante. Los ciudadanos tenemos que tener esa cultura, no solo del cuidado del agua, sino también de la cultura del pago. Y por ende, cada quien tiene una responsabilidad. En la parte de la zona urbana, esta corresponde al municipio, de acuerdo al artículo 115 constitucional, es facultad del municipio, obligación del municipio dotar del agua, pero el municipio está rebasado. La mayoría de los municipios, sus organismos operadores están prácticamente en quiebra financiera, Joeli, y obviamente no tienen las buenas prácticas de un tratamiento de agua. Te doy un ejemplo en la parte de la zona urbana. A nivel nacional hay cerca de 4,000 plantas de tratamiento de agua. La mitad, cerca de 2,000, están en desuso o abandonadas por falta de presupuesto. Ahí está una solución de corto plazo en el tratamiento y recuperación del agua, pero no se puede hacer por falta de voluntad política, por ende, falta de presupuesto y falta de planeación, Joeli. Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, como siempre, un gusto platicar contigo. Muy buena noche. Al contrario, muchas gracias. Lo esperamos en Centro City Banamex para conocer las experiencias de estos más de 20 países que han hecho muy bien las cosas. México tiene que aprenderles mucho. Gracias. A ti, buena noche.